realidad yo soy arquitecto, ya es decir, tengo varios años como arquitecto. Mi carrera comenzó dedicándome de lo que se dedica todo arquitecto cuando comienza, en la parte de trámites, en parte de presentación de planos, permisos de construcción, seguimientos de obras, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Después tuve la suerte de trabajar en varias empresas constructoras con jefaturas de obra. En otras empresas pude hacer dirección de grupos de arquitectos. Y bueno, y la verdad que fueron varios años de experiencia en lo que significa obra en sí, y que me hizo de alguna manera abarcar un poco más de lo que era específicamente la obra, donde yo siempre digo que en la obra, si bien uno tiene la parte teórica, la parte práctica la va dando la ejecución de las tareas, los problemas que surgen en las tareas, y después nos vamos encontrando con problemas que vienen del posobra. Entonces, la verdad es que durante mi trayectoria como arquitecto director, me encontré en la posibilidad de buscar soluciones que no estaban hechas en los planos, y por tanto particularmente en lo que se refiere a humedades, que es ahí donde después vamos a apuntar al final, es que yo veo que no encuentro un respaldo para poder profundizar o alguien que me ayude en tratar de buscarle soluciones a ese tipo de problemas. Inclusive estos equipos que están acá arriba de la mesa, es decir, son importados algunos de ellos directamente por mí, porque en Uruguay no se consiguen, y son los que te permiten, digamos, sacar información cierta, no una conclusión que yo pueda ver o que pueda intuir o que pueda... No, esto es objetivo, es decir, utilizo el instrumento me dice que hay humedad o no hay humedad. Eso permite también que, digamos, ayudado por ello, por ejemplo, lo que podría ser una cámara termográfica, la cámara termográfica te permite determinar, más que nada en una imagen termográfica, las diferentes temperaturas del lugar. En ese caso muchas veces está asociado a que las superficies frías es que hay humedad, pero en otros esa superficie fría se debe a otro tipo de causa, y lo que uno se hace es ayudarse con otro instrumento que permite determinar qué humedad hay en esa superficie, como para saber si ahí en esa zona estamos frente a un problema de humedad o un problema de que eso está frío porque entra un determinado aire de otro lado que va contra eso. Porque además la cámara termográfica inclusive muchas veces confunde, porque esta luz, por ejemplo, si yo hago un enfoque con la termografía, me puede marcar una zona caliente por el simple hecho de que está la luz prendida. Inclusive hay veces que la sensibilidad de la máquina, tú tocas y te marca también una zona caliente. Entonces todo ese tipo de cosas hace que sea un instrumento, sí, pero complementado con otros para sacar conclusiones ciertas, ¿verdad? Y bueno, eso me llevó también a ir agregando instrumentos, por ejemplo el higrómetro, que permite entonces sacar, en la cámara termográfica podés sacar la temperatura de las superficies. Con el higrómetro podés sacar la humedad relativa ambiente, podés sacar la temperatura del aire, podés sacar la temperatura de rocío. Entonces, ahí es donde comenzás a sacar conclusiones ciertas de cuál es el problema que está afectando en ese lugar. Muchas veces vemos manchas que son de determinado color, que uno ya por experiencia va sacando conclusiones si corresponde a condensación o es una filtración de agua. Eso también a su vez te permite ir en busca de la solución, ¿verdad? Digo, saber si tenemos que mejorar un puente térmico, si tenemos que mejorar de repente una aislación térmica que pueda ser una azotea, una terraza o lo que fuera, o si no, atacar al problema que está generando esa humedad. Bueno, te digo, la manera en la que lo podemos trabajar con lo que ya conocemos es el desgollamiento de muros o la puesta de ampollas, que dan un resultado, sí. Hay que ejecutarlo de una manera muy bien hecha para que ese resultado sea a un plazo importante. Si no, cada tanto se repite, cosa que me ha pasado, y por eso es que he tratado de investigar qué otras soluciones hay en otros lugares. Y bueno, ahí es que llego a algo muy interesante, como es esto que tengo acá, que es la electroósmosis inalámbrica,
que esto lo importo de España directamente para tratar de solucionar el problema que es humedad de cimientos. ¿Tá? Es un equipo que simplemente va colgado como un cuadro, emite ondas de radio, es decir, ondas de ultrasonido, perdón, y que mediante eso lo que logra es cambiar la polaridad de la molécula que contiene el agua. Entonces, cuando la molécula tiene un positivo o negativo, se atrae con la superior y con eso es que tiende a subir por los poros del muro. Cuando nosotros logramos, mediante las ondas de ultrasonido que emite este equipo, es que las ondas se repelan y vuelven a descender a suelo y con eso se logra solucionar el problema de humedad de cimientos. Es el tratamiento que nosotros ofrecemos, o que yo ofrezco, importado de España porque en Uruguay no lo conseguía. Y entonces es que buscando la posibilidad, porque en realidad yo lo que estaba enfocado más que nada a hacer los estudios. Y después en esos estudios entrego informes, que es parte también del trabajo que hago independiente. Ese informe puede ir dirigido a una solución de este tipo o nada que ver con ella. Se trata de dar una solución que no tenga por qué estar enganchada con lo que yo ofrezco como venta de producto, sino que sea una solución real y con mínimo trabajo. Por eso también yo tengo una empresa formada para hacer también trabajos, pero cuando yo presento el informe, lo que le digo a la gente, bueno, este es el informe y acá tienen como para mandarlo a presupuestar o mandar a hacer el trabajo. Si así lo quieren, yo puedo presupuestar, pero no es obligación. ¿Sufres de humedad por capilaridad? A grandes problemas, grandes soluciones. La humedad por capilaridad deteriora gravemente las plantas bajas de edificios, sótanos y viviendas, pero lo grave es que es causante de enfermedades que afectan a su salud, como asma, sinusitis y otros problemas pulmonares y articulares. Pero, ¿cómo se producen? En edificios poco o nada protegidos, el agua subterránea sube por las paredes y suelos al ser porosos, disolviendo las sales de los materiales, generando grietas y desconches en paredes y manchas en el suelo. Analicemos. La molécula del agua tiene un polo positivo y otro negativo, este último orientado hacia arriba, la cual por capilaridad sube por las paredes. Hoy, gracias a la electrofísica, podemos invertir esa polaridad. Veamos lo que ocurre en un tubo de ensayo. Aquí podemos observar que haciendo un cambio de polos positivo y negativo, hacemos que el agua pase de una parte del tubo al otro, filtrando por una parte porosa central. A este fenómeno físico se le conoce como osmosis. Partiendo de las leyes de la electrólisis y la inducción electromagnética, publicadas por el físico y químico Michael Faraday en 1831 y aplicada hoy en todos los campos, incluso la medicina, como por ejemplo la resonancia magnética, nació la electroósmosis inalámbrica, un sistema no invasivo para combatir las humedades por capilaridad en suelos y paredes. Un sistema moderno, respetuoso con el medio ambiente, de muy bajo consumo energético, que ahorra tiempos y dinero y evita los inconvenientes de las obras. Pero, ¿cómo funciona? La centralita de electroósmosis inalámbrica UmiPro HR, fabricada en Europa y distribuida en todo el mundo, ha evolucionado con el paso de los años y los avances de la ciencia. Hoy, utilizamos la tecnología más moderna y avanzada en este sentido, ondas electromagnéticas ultrasónicas, que se expanden por los muros, pilares y cimentación del inmueble, consiguiendo invertir la polaridad de las moléculas de agua, pasando estas a tener el polo negativo orientado hacia abajo y el positivo hacia arriba. Así, paulatinamente, desde que se conecta, los muros van a ir escurriendo el exceso de agua hasta su secado. Después repararemos las imperfecciones causadas por la humedad, limpiando los daños y neutralizando las sales de paredes y suelos, para posteriormente devolverles su aspecto original y manteniendo siempre conectada la centralita UmiPro HR, que gracias a su bajísimo consumo y a que emite ondas inocuas como pueden ser las ondas Wi-Fi del Internet de su hogar, será su fiel compañera en la lucha contra la humedad por capilaridad. UmiPro, profesionales de la humedad. Es una solución permanente. Esto, una vez que se instala, tiene que formar parte de las instalaciones de la casa. Es una instalación que queda como parte de lo que es la parte integral de la vivienda y lógicamente se logra ese tratamiento mediante también después, cuando viste que muchas veces encontramos que hay revoques que están saltados, pintura y todo demás,
también se entrega digamos, una manera de poder dar solución a todos esos problemas mediante un protocolo que se marca el paso a paso a seguir de cómo trabajar esas zonas. Hay cosas que en Uruguay no estamos acostumbrados a trabajarlas de esa manera y que por tanto es importante, además de colocar el equipo, esas reparaciones se hagan, porque si no la salinidad empieza a aparecer en revoques nuevos, y por eso es que se trata de dar una idea de cómo trabajarlo para que se erradique totalmente el problema del humedecimiento. Profesional, más allá de que la profesión en sí, arquitecto, siempre me gustó y que por eso la seguí, encontré, digamos, ciertas cosas que me despertaban inquietud, como fue el tema de la humedad, y que por eso me tiré más hacia ese sector que entiendo claramente que no está bien trabajado y que de alguna manera es algo que como servicio no lo tenemos al alcance en Uruguay. Entonces me pareció, ya después de los años que uno tiene y de las cosas que ha tenido como trayectoria, que ha aprendido a lo largo de su carrera de trabajo en obra, poder volcarlo a dar soluciones a cosas que ya están hechas. Tal es así que, por ejemplo, yo hoy por hoy también estoy haciendo trabajos de posobra, empresas o edificios terminados, que empiezan en todos los edificios, hay que tenerlo claro, en todos los edificios, una vez que se terminan, empiezan a aparecer cosas. La idea es atenderlas. Y en eso es que muchas veces hasta me llaman de las empresas para poder ver e investigar junto con ellos de qué manera se pueden atacar esos problemas. Cuando te hablo de eso, te hablo nada que ver con electroósmosis, te hablo principalmente de problemas en azoteas, problemas de instalaciones, problemas en terminaciones, pequeños detalles que hacen de que un apartamento o un baño empiece a gotear al de abajo. Entonces, y no es por errores, a veces por no terminar determinados detalles que hacen la diferencia. Y eso lo puedo hacer con los instrumentos que me permiten orientarme hacia dónde va el problema y así a seguir un camino que permita dar la solución. Es un tema de salud, que inclusive te digo más, hoy por hoy con el tema todo de la pandemia y demás, creo que nos estamos dando cuenta a veces de la importancia que tiene el aire que respiramos dentro de la vivienda. Y bueno, y eso es parte también de lo que me ha llevado a otra de las cosas que importo, que son los equipos de ventilación forzada, que es una ventilación, digamos, automatizada, forzada, controlada, no sé si ya te lo nombré, pero capaz que todo esto automatizada y sin pérdida de calor. Quiere decir, este equipo lo que hace es sacar aire del ambiente en forma automática cuando se entiende que la carga de humedad ambiental es alta, lo saca hacia el exterior, pasa mediante un cilindro que es micro perforado. Ahí lo que hace es tomar la temperatura de ese cerámico, toma la temperatura del aire que sale para que el aire que entre tome esa misma temperatura y no se vea el cambio del aire en temperatura, pero sí en lo que es la humedad del aire. Con eso muchas veces solucionamos el problema de la condensación del ambiente. UTE presenta Charlas Inteligentes. Che, Marito. ¿Cómo andás, pibe? ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Vos que la tenés toda? Decime. ¿Y esto? Son de 301. Se pasaron al plan inteligente de UTE y ahora pagan la energía más económica. Con lo que se ahorraron, se compró un televisor más grande para ver el Mundial. ¿Plan inteligente? ¿Qué es eso? ¿Cómo no lo teníamos? No. Pero mirá,
Con el plan inteligente podés llegar hasta un 20% menos en tu factura. Accede a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina. Ingresá al simulador en ute.com.uy y si te conviene, pasate sin costo. UTE. Roman Producciones, desde Uruguay, para el mundo latino. Desde Uruguay, para el mundo latino. Roman Producciones, productora televisiva internacional, para más de 1000 canales de televisión, desde Mercedes, Uruguay, para el mundo. Barrio Parque Altos Arrayanes agradece a clientes por la confianza en adquirir terrenos para construir casas residenciales. Ampliamos la urbanización existente anexando sobre ruta número 2, Barrio Parque Altos Arrayanes 1. A tan solo 4 kilómetros de Mercedes y con 3 vías de fácil acceso desde ruta número 2. Destacamos la excelente orientación de sus terrenos de 1500 metros cuadrados con salida a 2 calles. Con todos los servicios, agua, luz, calles internas y espacios de áreas verdes. Vení a conocer Barrio Parque Altos Arrayanes 1, comunicándose con quien les habla, Débora del Río, al 098-837-886. Licenciada en Psicología Tania Pérez. Terapia cognitivo-conductual a corto plazo, combinando técnicas innovadoras con terapia de realidad virtual. Contacto 099 64 60 58. Web psicólogataniaperez.com.uy.